Buenas tardes. Estamos a miércoles 14 de octubre, sesión 8 del Seminario de Filosofía Matemática. Gracias por seguir aquí. Les recuerdo dónde vamos en nuestro programa. Seguimos hoy con mirar el análisis de la tesis doctoral de Riemann. La vez pasada mirábamos cómo Riemann presentaba sus superficies a través de distintas caminatas sobre la superficie. Hoy miraremos la prueba que dio Riemann del teorema de representación conforme. Seguiremos un poco sus ideas sobre ese teorema de representación conforme y veremos cómo ligado a él en el último párrafo de la tesis Riemann más o menos propone el teorema de uniformización, por supuesto sin llamarlo así en ese momento. Entonces nos vamos a dedicar a eso hoy, a mirar esa prueba del teorema de representación conforme según Riemann. Antes les recuerdo un poco lo que mirábamos la vez pasada. En el último tablero señalaba yo la importancia del proceso global riemanniano, de esta gran inversión del pensamiento, en el cual para mostrar la existencia de objetos matemáticos, Riemann propone unos teoremas fundamentales de estructura y gracias a teoremas de representación, esos teoremas de representación dan lugar a objetos existentes. Hoy veremos cómo también Riemann utiliza este principio general para probar parte de su teorema de representación conforme. Pero independientemente de esos resultados técnicos asociados a conformización o uniformización, es importante darse cuenta que hay una inversión metodológica mucho más profunda aún, que es pensar integralmente un objeto y luego sacar a partir de ciertos teoremas de representaciones integrales del objeto las propiedades diferenciales del mismo. Entonces, ese es como señalaba yo la vez pasada, es como hacer un cálculo diferencial e integral, pero invirtiendo las lecturas usuales. Usualmente se hace un estudio de las diferencias y luego se reintegran. Aquí, de alguna manera, Riemann está pensando que hay una estructura integral y esa estructura integral da lugar a las diferencias gracias a procedimientos de proyección a partir de los teoremas de representación. Esa es una inversión muy importante, muy fuerte también porque tiene que ver con una de las grandes inversiones de la época, que a su manera también lo había hecho Galois, que es pasar de lo cualitativo estructural a lo cuantitativo existencial a través de un proceso inicial como arquetípico en el cual se entiende la estructura desde su punto de vista más general. Y luego a partir de esa estructura muy general se obtienen sus particularidades. Es un procedimiento que tardará tiempo en convertirse en una teoremática completa. Lotman lo hace desde el punto de vista de la filosofía matemática en los años 1930-40 en su tesis doctoral, pero realmente esto se convertirá en una técnica matemática muy potente con la teoría de categorías en los años 1960 en adelante. Aquí aparecerá Grothendieck, que en varios momentos lo hemos mencionado. Entonces vamos a acercarnos hacia esas líneas, hacia esos lineamientos. En las hojas de la vez pasada terminábamos con una hoja que no alcancé a mencionar, pero que corresponde a esto que acabo de señalar en el tablero. Hay un pensamiento fundamental que consiste en invertir los términos usuales. Es trabajar, por ejemplo, sobre las superficies de Riemann como objetos y arquetipos geométricos para luego entender esas funciones sobre las superficies y gracias a esas funciones sobre las superficies obtener cierto tipo de constructos analíticos, por ejemplo, como teoremas, el teorema de Riemann-Roch y cosas de ese estilo que hemos mencionado. Teoremas de representación en el cual a través de integrales sobre las superficies se obtiene el buen comportamiento de ciertas funciones armónicas. Hoy lo mencionaré en parte. Eso está ligado a parte del teorema de
de representación de conforme. En general, problemáticas generales de suavización, construir holomorfas a partir de sus armónicas, construir meromorfas a partir de fragmentos holomorfos, etc. Todos son técnicas muy riemannianas, en las cuales se está invirtiendo en la estructura fundamental y está mirando la estructura de las funciones para mirar luego cuáles son sus características analíticas. Y en particular el teorema de conformización, el teorema de representación conforme entre dos regiones simplemente conexas que veremos ahora en el parágrafo 21 de la tesis de Riemann, es gracias a una cierta estructura de las superficies que se obtienen los teoremas de existencia y unicidad para la representación conforme. Esto es un procedimiento general importante en Riemann que aparece a lo largo de toda la tesis y que luego también se extrapola a su obra, y como señalaba con el diagramita muy sencillo del último tablero, detrás de eso hay algo aún más hondo y profundo que tiene que ver con esta inversión fundamental entre lo integral y lo diferencial, o entre lo estructural y lo existencial. Entonces vamos a mirar un poquito cómo esto está relacionado con el teorema de representación conforme. En la hoja para hoy señalaba cómo esto aparece en la tesis doctoral de Riemann. Es el parágrafo 21, ahora lo vamos a leer en parte, en detalle. Y dice entonces que dados los dominios del plano complejo, dominios entonces que son estos abiertos, simplemente conexos del plano complejo, que no sean todo el plano complejo, se demuestra la existencia de un isomorfismo conforme entre ellos, y como lo hace Riemann explícitamente, mostrando que ambos son isomorfos al disco unidad. Entonces el disco unidad es el arquetipo realmente que permite las transmisiones de información entre T y R. Ahora vamos a ver cómo lo hace Riemann. Ahí les pongo las etapas esenciales de esa prueba. Y dentro de las etapas esenciales de esa prueba, pues aparecen muy fuertemente las condiciones fundamentales del teorema, la simple conexidad y enlazada con teoremas de continuación analítica. Y eso es también como el inicio de la teoría de haces, que en un cierto momento mirábamos, y el principio de Dirichlet, en este caso particular, que funciona adecuadamente. El principio de Dirichlet es lo que llamábamos en un cierto momento como la resolución positiva del problema de Dirichlet. Entonces vamos directamente a mirar la tesis de Riemann. La vez pasada mirábamos los parágrafos iniciales y sobre todo el parágrafo 5, donde aparece en las superficies de Riemann, y el parágrafo 6, donde aparece la simple conexidad. El parágrafo 21 es el penúltimo parágrafo de la tesis y es el parágrafo donde aparece el teorema de representación conforme. Entonces lo va a hacer Riemann aquí como a menudo sucede en la historia de las matemáticas. No era el objetivo principal para él de ninguna manera. Los objetivos principales para él eran teoremas de representación de integrales y correlaciones de las integrales, las armónicas y las holomorfas y las meromorfas. Ese tipo de argumentos muy generales eran los que realmente le importaban a Riemann, esos teoremas de representación generales. Y como caso particular aparece entonces en el parágrafo 21 el teorema de representación conforme. Y lo dice entonces Riemann de la siguiente manera: para clarificar de alguna manera nuestros resultados generales, es útil dar un ejemplo de su aplicación. Entonces esos resultados generales era la esencia de su tesis. Efectivamente, pues la tesis tiene alrededor de 40 páginas y los resultados generales ocupan fácilmente 20-25 páginas de la tesis antes de sus eventuales aplicaciones como esta. Entonces vamos a decir que dice Riemann acá: para un entorno
claro y conveniente, presentamos este ejemplo en la forma geométrica utilizado al final de la sección 19. Entonces aparece como el estudio de la posibilidad de formar una imagen conexa de una superficie dada similar a la superficie en sus partes más pequeñas, cuya forma está especificada. Similar a la superficie en las partes más pequeñas es lo que después llamamos conformidad. Conformidad cuando se preservan los ángulos de la manera en las partes más pequeñas. ¿Cuál es el teorema entonces? El teorema va a ser el siguiente que está en azul. Dadas dos regiones simplemente conexas del plano, esas dos regiones simplemente conexas del plano siempre pueden estar relacionadas de tal manera que un punto de la superficie corresponde a otro punto de la otra, variando de manera continua con ese punto, con las partes más pequeñas correspondientes siendo similares. Entonces, está diciendo, hay una transformación biyectiva conforme entre dos regiones simplemente conexas del plano. Ese es el teorema de representación conforme. Entonces, lo sigue especificando. Cuando dos superficies T y R, estas superficies T y R son el caso de nuestras regiones en el plano, ¿no? Nuestros dominios en el plano, abiertos simplemente conexos que no cubran todo el plano. Cuando dos superficies T y R corresponden a una tercera superficie S, de tal manera que la similaridad funciona entre sus partes más pequeñas, esto da lugar a una correspondencia entre T y R que claramente tienen la misma propiedad. Está diciendo, si T es isomorfo a S con buenas propiedades de conformidad y S es isomorfo a R con buenas propiedades de conformidad, pues claramente T y R también son isomorfos con buenas propiedades de conformidad. Entonces, el problema para producir una correspondencia entre dos superficies arbitrarias con similaridad entre las más pequeñas partes correspondientes se reduce entonces ahora a enviar una superficie arbitraria en una superficie específica con similaridad en sus más pequeñas partes. Para demostrar nuestro resultado, vamos a trabajar con un círculo K en el plano de radio 1 y de centro 0. Y para ello, entonces, solo necesitamos demostrar que una superficie simplemente conexa arbitraria que se desarrolle sobre A puede ser enviada de manera conexa sobre un círculo K con similaridad en las más pequeñas partes, y esto de una única manera. Entonces, de manera interesante siempre el lenguaje, ¿no? Habría que hacer un estudio del lenguaje alemán original para ver con cuidado estas cosas, pero aquí se ve ya, por ejemplo, que el lenguaje no es tan simple como el lenguaje que mencionamos actualmente, ¿no? Simplemente decimos la región, el dominio va a ser conforme al círculo unidad y ya, o sea, es una línea aquí, entonces repite varias veces la similaridad, repite varias veces las partes correspondientes más pequeñas que deban ser similares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empieza la prueba y esa prueba toma, de aquí al final de la prueba, 1 página y media. Esta es la prueba, 1 página y media. Ahora voy a intentar, después de expresarles aquí cómo funciona la cosa, voy a intentar de hacerles un dibujito de la prueba, que creo que es más diciente de lo que se expresa acá. Grandes inquietudes que tengo ya como historiador o filósofo de la matemática, cómo surgió esto en Riemann, cómo surgieron estas ideas. Entonces, estas ideas están escritas en un cierto lenguaje. Esas ideas corresponden a la manera como él estaba pensando directamente o pasaron a través de diagramas intermedios, que son, por ejemplo, los que yo intentaría hacer ahorita, o esos diagramas intermedios no existieron. Él tenía estas imágenes en su mente y luego expresaba esas imágenes en su mente a través del lenguaje que le proporcionaba la matemática de la época, etc. Son inquietudes que no están para nada resueltas,
que no están claras, creo que no están ni siquiera cuestionadas o preguntadas por los historiadores acerca de la emergencia de estas ideas de Riemann. Se sabe que algunos diagramas aparecen después, veremos algunos de ellos al final de la sesión de hoy, pero esos diagramas corresponden ya a lecciones bastante más tardías de Riemann sobre la variable compleja. La tesis es 1851 y probablemente pues la empezó a trabajar en 1848 según los testimonios de Dedekind. ¿Qué pasa en esos años entre el 48 y el 51? No quedaron borradores que se conozcan, por lo menos que yo sepa de ellos, borradores con imágenes. Está el manuscrito, es decir, el manuscrito existe, pero el manuscrito corresponde aparentemente a la escritura tal cual está puesta en este momento, y en el manuscrito aparentemente no aparecen imágenes. Habría que chequear todo eso y habría que mirar, para los que quieran hacer un estudio cuidadoso de estas cosas, irse a los archivos de Göttingen y mirar ahí cuidadosamente el Nachlass de Riemann y ver qué es lo que está pasando en verdad allá adentro con la información que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar hacer Riemann? Va a tomar su región T y va a hacer localmente ciertas descripciones de círculos en la región T. Es la primera parte de ese parágrafo que tienen ahí enfrente. Entonces toma círculos pequeños en la región y esos círculos pequeños en la región de alguna manera van describiendo por caminos la estructura de la región T y tomando logaritmos adecuados, esos caminos se van correspondiendo a otras descripciones de otras regiones aparentemente mejor manejables. Ahora haré los dibujos. Eso está en el primer parágrafo que está aquí enfrente de ustedes, cuando habla de los círculos enteros, de las líneas que se extienden alrededor de la región, etc. Y gracias a eso, entonces, construí una función que va a ir de T en una nueva región. Esa nueva región ya miraremos qué es, que corresponde básicamente entonces a tomar, como dice ahí al final de la página, tomar logaritmos en los bordes de los círculos pequeños y luego en los bordes de la región T tomar números puramente imaginarios. Ya veremos todo eso en un momento, se los escribiré, intentando escribirlo un poco más limpiamente. Luego, a partir de aquí, entonces, surge una ecuación fundamental en Riemann, que es una integral que está relacionada con esos alfa y beta que construyó para tratar de alguna manera de representar la fusión, la región T en una región más manejable. En esa aparición de los alfa, asociados a la aparición de los alfa y los betas, hay una ecuación integral que tiene que ver entonces con temas anteriores, en los cuales Riemann, como les decía, en sus técnicas muy generales, sobre técnicas muy generales, dadas ciertas representaciones integrales que tenía Riemann sobre las funciones, esas representaciones integrales que tenía Riemann sobre las funciones daban lugar a encarnaciones holomorfas y meromorfas y armónicas de ciertos objetos. Miremos un momentito el índice, que es muy interesante, el índice que Riemann hace de su tesis. Hasta el final ya vuelvo sobre esta página. Los índices que hace Riemann sobre su tesis al final. Este es el índice de la tesis, escrito por él mismo. Y en un cierto momento explica aquí al final cuáles son algunas de las ideas fundamentales en estos teoremas de representación. Voy a aprovecharme de ese índice aquí para explicarles brevemente qué es lo que pasa. Hay ciertas integrales, entonces, asociadas a las funciones alfa y beta, que ahora veremos que son aquellas que salen de la región a tratar de enviar sobre el círculo, que se hace a través de ciertas etapas. Entonces, esas funciones alfa y beta verifican ciertas integrales, y esas integrales se pueden, en un cierto momento, minimizar con ciertas propiedades de que se anulen en la región, en los bordes de la región. Esas integrales siempre se pueden minimizar. Always takes a minimum value for one function. Entonces, esto es un principio de minimización de integrales
Y si recuerdan, cuando mirábamos las pruebas sintéticas contemporáneas del teorema de uniformización, en un cierto momento minimizar integrales corresponde al famoso problema de Dirichlet. Lo que está diciendo aquí Riemann con otros términos es que mirando ciertas representaciones integrales para alfa y beta, si minimizamos esos valores al minimizarse van a dar lugar a funciones alfa y beta con ciertas propiedades específicas. Esas propiedades específicas van a ser propiedades que están ligadas aquí en el parágrafo 18 a ciertas propiedades bastante determinadas sobre la estructura de la región. Que una de las funciones, por ejemplo, sea 0 en el borde de la región, mu igual 0 on the boundary, y la otra que esté fija en un cierto momento. Gracias a esas condiciones y que ciertas variaciones de las funciones correspondan a laplacianos, las escrituras de abajo son las integrales de los laplacianos. Si se tienen ese tipo de informaciones, se pueden encontrar entonces buenas soluciones armónicas, que son las mu y nu, y combinando esas soluciones armónicas mu y nu, se pueden construir las funciones holomorfas asociadas, por lo tanto conformes. Entonces van a aparecer soluciones conformes ligadas a la minimización de adecuadas integrales. Ahí está escondido entonces el principio de Dirichlet. Volvamos a la prueba. Entonces, en un cierto momento aparece este tipo de integral y dice en Riemann, este tipo de función de la cual partíamos, alfa más beta i, puede ser transformada añadiendo una función continua que dependa de una constante imaginaria y que tenga valores imaginarios en el borde en una función m más ni. ¿Con cuáles propiedades? Las propiedades fundamentales de esa función m más ni es que la parte real va a ser 0 en el borde, va a ser menos infinito en 0 y va a variar continuamente a lo largo de todo t. Esa ya es un uso del principio de Dirichlet usual. Realmente lo que estamos diciendo ahí en la terminología moderna es que esa m va a ser una función de Green. Ya voy a escribir todo esto. Y luego para los valores, para ciertos valores de m, entre menos infinito y 0, la superficie se va a ir recubriendo de acuerdo a esas líneas. El recubrimiento, como la superficie es simplemente conexa, el recubrimiento será completo y obtendremos entonces una transformación entre la región original T, de la cual partíamos, y a través de estas dos etapas se llega a una estructura bastante más cómoda de manejar, y con esa estructura bastante más cómoda de manejar se termina la prueba gracias a una exponencial. Esta prueba hay que leerla con cuidado y es una prueba bastante críptica en general, ha sido una prueba bastante criticada porque le faltan muchas piezas y demás, pero he intentado hacer el ejercicio, miremos a ver qué tanto se logra de eso, de darle una representación visual a esta prueba para que sea un poco más convincente. Miremos un momento. Entonces voy a concentrarme por ahora entonces en el tablero de la sesión de hoy, que corresponde entonces a 8, a la tesis doctoral. La tesis doctoral de Riemann. Segunda parte, la vez pasada mirábamos la emergencia de las superficies de Riemann con sus dificultades y ahora veremos el teorema de representación conforme con más dificultades aún. Teorema de representación conforme. Este entonces es el penúltimo parágrafo de la tesis, entonces recuerden que esto es sencillamente un caso particular
caso particular de teoremas de representación generales. Realmente, insisto, esto era lo que le importaba a Riemann, los teoremas de representación generales. Eso era lo fundamental para él en un cierto momento. Entonces vamos a concentrarnos en este teorema de representación conforme, haciendo unos dibujos que ilustren la prueba o que intenten hacerlo. Mi intento es obviamente bastante parcial. Entonces se supone que se dan una región T simplemente conexa y dense. Entonces voy a utilizar las mismas notaciones de Riemann para que los que quieran comparar la prueba original de Riemann con mis dibujos puedan seguirla. Entonces nos vamos a dar un punto y alrededor del punto nos vamos a dar círculos. Círculos, llamémoslo teta, es el nombre que le da Riemann. Y tenemos entonces cierto tipo de secciones dentro del interior del círculo. Y en general, una región aquí va a corresponder a un punto Z, tal que Z menos Z0 se exprese como R a la I teta. Entonces esto es R a la I teta, este pequeño fragmento, está acá. Teta, no, déjenme utilizar el mismo símbolo de Riemann, es el phi que está en Riemann, R a la I phi. Teta es el círculo y phi son los ángulos que van a hacer girar alrededor del círculo. Entonces nos damos un punto originario, lo vamos a ir denotando en amarillo para ir viendo dónde se va preservando. Y luego tenemos un fragmento donde phi es 0, entonces un fragmento donde esto es un número real. Y podemos construir la función alfa más y beta, la cual está interesado Riemann, tomando logaritmos. El logaritmo de z menos z0 es simplemente aplican aquí logaritmo, les queda el logaritmo de r, el radio número real más i phi. Y esta es una función que es continua en todo el interior, de la circunferencia teta, excepto en el punto original o 0, donde cuando z tiende a z0, cuando z se acerca a z0, cuando estamos cerca de z0, esto va a tender en cambio a ser infinito. La función logaritmo, entre otras cosas, es conforme. Y entonces podemos empezar a tratar de pensar las extensiones de esta situación. Supongan, dice Riemann, que extendemos este tipo de líneas hasta llegar al borde. Llegar en un cierto momento al borde. Pongamos aquí, digamos, un punto O' de referencia en el borde. Y extendamos las líneas en los varios ángulos posibles. En un cierto momento llegamos al borde. Podemos suponer que es una región acotada. Si no es una región acotada, se acotaría. Eso ya lo vimos en una sesión previa en general. Se podría acotar. Entonces, ¿qué pasa con estas transformaciones si utilizamos alfa más i beta como logaritmo de r más i teta? Observen que llegamos a este tipo de diagramas. Llegamos en nuestra línea real, donde z menos z0 es real, donde phi es igual a 0, queda solamente un real. Entonces en un cierto momento llegamos a un logaritmo de r, digamos por acá, lo podríamos dibujar. Y tenemos
este fragmento pequeño que está acá, si tomamos los logaritmos, cuando nos acercamos a 0 va a tender a menos infinito, y cuando estemos en la circunferencia estaríamos en logaritmo de r. Entonces va a ser una recta infinita de este estilo, yéndose hacia el infinito cuando z tiende a z0. Z tiende a z0, r va a tender a menos infinito. Entonces, esa sería la primera imagen que tendríamos, y luego pues, esto se va a extender adecuadamente hasta llegar a un cierto lugar, dependiendo de dónde pare en un cierto momento la frontera. Entonces, en un cierto momento, si llegamos a un punto en la frontera, pongámoslo en azul, no, este punto en azul es un punto que va a estar en la frontera, no es necesariamente este O'. Este O', si quieren, lo podemos dibujar de la siguiente manera. También entre estos ángulos van a variar entre 0 y 2pi. Entonces aquí vamos a estar variando entre 0 y 2pi en un cierto momento. Y en un cierto momento aparece pues i-phi. Y sobre i-phi tenemos la imagen de la línea verde. Sobre i-phi pues tendremos el logaritmo de r más i-phi acá en este punto. Y si cojo toda la línea, me va a dar algo similar a esto. Esto va a ser el verde correspondiente a este fragmento de verde que está acá. Y luego eso se va a extender hacia la frontera en un cierto momento. Se va a extender hacia la frontera. Digamos, en nuestro dibujo el verde tendería a ser un poco más pequeño que el color anaranjado. Y entre los dos aparecería en un cierto momento por aquí O', y ahí van apareciendo en el borde, los puntos de la frontera. Los puntos de la frontera. Estos puntos de la frontera se van transformando a derecha en esos puntos que están en el borde a derecha. Es la situación más o menos que va surgiendo en esta primera etapa de la construcción de alfa y beta. Y específicamente aquí entre 0 y 2pi, en esta fibra, digamos, ya con los términos actuales, pues aparece la imagen de teta. La imagen de esta va a ser esta línea acá, va a ser logaritmo de r más i-phi, logaritmo de r más i-phi, variando entre 0 y 2pi. Entonces acá tendríamos la imagen de teta, mientras que aquí tendríamos la imagen de la frontera de t. Eso es más o menos lo que surgiría en esta primera construcción de Riemann. A partir de ahí dice Riemann lo siguiente. A partir de ahí puede construir Riemann. Riemann dice, va a existir una m más n que va a ser conforme. Déjenme escribirlo con un poco más de espacio. Una transformación, va a aparecer una nueva transformación. Vamos por acá. M más n, que va a resultar conforme. ¿Por qué? Porque gracias al principio de Dirichlet, primero que todo, gracias al principio de Dirichlet, va a existir, primero, va a existir una armónica, M armónica, que se comporte como este alfa, es decir, como el logaritmo, que se comporte como alfa, que es esencialmente el logaritmo, con valor 0 en la frontera.
O sea, ahí hay una transformación. Acá no eran ceros los valores en la frontera, pero se va a poder de alguna manera, entiéndanlo esto como una especie de fluido. Este fluido se va a comprimir para que toda esta línea se transforme en valor cero en la frontera. Esto es lo que se llama una función de Green. Si vuelven a mirar la definición de Green que vimos en alguno de los tableros hace un par de semanas, gracias al principio de Green existe esa función. Y esa m es el comienzo de esta función de variable compleja. El segundo paso es un paso que siempre se puede hacer gracias a las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Puede tomar el conjugado tipo Cauchy-Riemann de m y varíe continuamente la solución. Dada eso, dada la construcción del armónico y su conjugado, por construcción, este m más n es conforme. El logaritmo era conforme y este m más n es conforme. Segundo paso esencial del asunto. Hay una conformidad ahí adentro. Y el dibujo que va quedando es algo de este estilo. El dibujo que va quedando es una situación en la cual tienen un diagrama de esta forma, en la que tienen, digamos, aquí el 0, aquí el 2 y pi. Por aquí tienen el IN asociado a este IN que está acá. Y luego M, que toma valores entre menos infinito y 0. Valores entre menos infinito y 0. Estos valores aquí hacia el infinito eran los que correspondían al origen aquí, y que aquí lo evaluamos como una función entonces real que va de menos infinito a 0 y cuyos valores son todos 0 en la frontera. Y esta es la función m. M vive acá. La función in. Entonces, si empezamos a hacer como dibujitos de la región en la cual estamos viviendo. Entonces, tenemos aquí al comienzo toda esta región. Esta región se transforma en este tipo de región. Y a su vez esa región se transforma en esta. Con la buena propiedad de continuación analítica. De continuación analítica de que los lazos m igual a A, los lazos m igual a A. Estos son los lazos m igual a A. Cuando m es igual a A. M igual a A quiere decir entonces que estamos trabajando sobre un valor fijo de A y luego estamos haciendo variar alrededor el ángulo. Entonces son cosas de este estilo más o menos. Son lazos alrededor de 0 y estos son los lazos M igual a A. Entonces la esperanza es que como la región T es simplemente conexa a esos lazos M igual a A, van a ir cubriendo toda la región de manera completa. Entonces esos lazos M igual a A recubren a T. Porque T es simplemente conexa. Acá aparece la simple conexidad. Gracias a esta simple conexidad tenemos un buen recubrimiento. Y detrás de esto, en el fondo, pues lo puedo indicar de una vez, hay un principio profundo detrás, un principio general, que es muy riemanniano. Hay que recubrir continuamente los objetos.
Cubrimiento continuo de los objetos. Un fragmento del cubrimiento continuo de los objetos es, por supuesto, la continuación analítica. Vamos recubriendo continuamente la función, la vamos extendiendo sus dominios. Ese es un ejemplo, pero otro ejemplo fundamental son las superficies de Riemann mismas. Superficies de Riemann van recubriendo fragmentos del espacio de una manera continua a través de sus distintos niveles, sus distintas hojas. Y a partir de ahí entonces ya estamos, porque lo otro sí lo conocíamos bien. Una vez hemos llegado a esta región, tomando exponenciales, la exponencial de m más in, sabemos que este tipo de región, y de hecho eso lo hice explícitamente la primera vez que introdujimos superficies de Riemann, cuando miramos el comportamiento de la exponencial, sabemos que esta región entre de menos infinito a 0 y de altura 2 pi va a dar exactamente al círculo unidad. Esto es delta, el círculo unidad. Acá está su punto 0, que en este caso va a corresponder a la línea, al punto en el menos infinito, y las constantes m igual a a, las constantes m igual a acá, corresponden a los círculos pequeños de radio menor que 1. Esto lo habíamos hecho y lo remito acá, que lo miren ahí, ya visto, en el tablero 3. Ahí está explícitamente los cálculos de la exponencial y vimos cómo estas bandas iban cubriendo los círculos de esta manera, y si nos fuésemos a la derecha cubriríamos la parte de afuera del círculo, pero en este caso estamos en este fragmento únicamente, entonces cubrimos el interior del círculo. Y entonces a partir de ahí tenemos que T es isomorfo al círculo unidad, teorema de representación conforme. Esto es lo que está expresado con las palabras en el texto de Riemann. Creo que las imágenes ayudan a entender un poco más, pero por supuesto los pasos más delicados están ligados a lo que subrayé yo aquí en rojo, tanto el principio de Dirichlet como la continuación analítica. Ese sería el esquema de la prueba de los diagramas de Riemann, de los diagramas correspondientes a la prueba del teorema de representación conforme si seguimos a Riemann. Ese sería más o menos lo que está sucediendo. Entonces, si volvemos un momentito a la tesis, tenemos estas primeras etapas. La primera etapa es la construcción de alfa más beta i, que les puse ahí en el dibujo, luego la construcción de m más ni, los asuntos de las rectas m igual a y los comportamientos en 0 que van a menos infinito, y cómo eso va cubriendo t, porque t no se puede separar en dos piezas porque simplemente conexa. Y luego finalmente toman la exponencial, y con la exponencial entonces la totalidad de los puntos de Q forma una superficie que se desarrolla simplemente sobre el todo del círculo. Los puntos, el punto corresponde al centro, tal como se los puse aquí con los colores. Y finalmente, pues hay cierta libertad de transformación acerca del borde de la circunferencia, y Riemann dice, esto completa la prueba. Pues aquí estaría ese ejercicio. Comparen las dos cosas, comparen estos dibujos con la prueba de Riemann, y ahí se ve qué es lo que está intentando hacer Riemann. Las técnicas son bastante claras y brillantes, son enteramente nuevas y brillantes, ¿no? Son las maneras de representar a través de mediaciones, de utilizar propiedades integrales
en el principio de Dirichlet para la aparición de las armónicas. Y una vez uno tiene la armónica y la conjugada, pues tiene la representación conforme que requiere de manera importante. Entonces, para este tipo de conformidad acá, esencial dentro de la prueba, esta es la otra que es conforme, acá lo debo escribir, en la exponencial es conforme. Si combinan las tres conformidades, obtienen la representación conforme de la región en el disco unidad. Por supuesto, eso es esa es la parte que es importante y difícil. La parte que es importante y difícil es preservar las buenas propiedades infinitamente pequeñas de los ángulos. Porque producir una biyección de aquí a aquí o producir una transformación topológica de aquí a aquí es un juego de niños. No requiere nada. No requiere una prueba compleja. Esto, en cambio, sí es una prueba delicada porque este paso es un paso muy delicado, el paso de la construcción de M más N conforme entre estas fragmentos del plano. Entonces ahí tienen esa prueba de Riemann, página y media, con argumentos que tienen que ver con minimización y con el principio de Dirichlet, pero pues usando el principio de Dirichlet de una manera intuitiva, sin que el principio de Dirichlet tenga una prueba rigurosa. Bien, pues si estamos situados en el mundo del siglo XIX, una cosa es hacer matemáticas, como hacía Riemann o como hizo Euler durante años y años y décadas, hacer grandísimas matemáticas sin preocuparse demasiado por sus fundamentos. Sus fundamentos, básicamente, pensaban ellos, estaban correctos porque había una gran armonía en lo que estaban haciendo. Todo funcionaba coherentemente y si había una gran armonía, pues eso tenía que ser cierto. Ahora, que eso se demuestre como cierto a través de una cantidad larga de renglones y de definiciones y de teoremas, es algo que está más allá de la época de Riemann, pero que sí corresponderá entonces a la sucesión de la tesis, a la influencia de la tesis en el futuro de Riemann, en su herencia. Entonces eso es lo que veremos en la parte de la orosis. ¿Qué tanto de esto fue aceptado por sus contemporáneos? ¿Qué tanto parecía incomprensible? ¿Qué tanto estaba correcto? En el fondo también veremos en un cierto momento que aunque las ideas fundamentales son claras y aunque todo el argumento general funciona muy bien, hay momentos delicados de la prueba, particularmente pues en este que es el paso importante y delicado. Ahí adentro hay contraejemplos. Lo indico de una vez para que quede claro, para hacia el futuro. Ojo, un gran ojo acá y una peligrosa curva a la urba aquí, que nos recuerda que estamos en mundos delicados. Hay contraejemplos. Hay contraejemplos a este paso. No siempre se puede construir esta armónica que esperaba Riemann. En la mayoría de los casos sí, pero en algunos casos no. Y entonces en esos casos realmente pues hay que tener mucho cuidado con la prueba si se quiere ser enteramente riguroso desde un punto de vista contemporáneo. Hay contraejemplos que ya digamos, sus colegas o alumnos encontraron, los veremos más adelante. Prim, un alumno de Riemann, y Weierstrass, su gran antagonista. Pensar a la Riemann o pensar a la Weierstrass es pensar en dos mundos infinitamente distintos de las matemáticas, muy, muy diferentes. La influencia de Riemann, muy grande en grandes problemas de la matemática y en el desarrollo de muchas ramas fundamentales de la matemática actual, pero como saben, la influencia de Weierstrass es gigantesca en la aritmetización del análisis, en darle un fundamento seguro al análisis. Entonces, Weierstrass encontró dentro de los resultados de Riemann algunos ejemplos en los cuales su método no funcionaba.
Entonces, esto va a ser interesante porque esto está ligado a problemas ya filosóficos y de fundamentos grandes e importantes, donde finalmente, pues, este tipo de matemáticas profundas que están dentro de la prueba de Riemann son realmente fundamentales, aunque en ciertos momentos estén equivocadas, aunque en cierto momento haya que corregir de alguna manera o modular con cuidado la prueba para que sea eh, enteramente rigurosa desde el punto de vista de los fundamentos del análisis de varios. Pues volveremos sobre esto más adelante en la parte de la brosis, pero de una vez lo indico. Es decir, esta prueba, la prueba de Riemann tal como está escrita o este diagrama que corresponde a la prueba de Riemann, tiene huecos que encontrarán sus sucesores posteriormente. Miremos ahora la continuación de la tesis, la finalización de la tesis. La finalización de la tesis entonces corresponde al parágrafo 22 en la finalización de la tesis, donde ustedes pueden ver la situación en la cual Riemann dice: el problema de transformar una superficie arbitraria dada en otra con similaridad en sus partes más pequeñas, lo que hemos llamado después conformidad o conformización, puede ser tratado en una forma enteramente análoga. Básicamente está diciendo Riemann: mi teorema de representación conforme que cubre la situación del plano, para superficies arbitrarias va también funcionar de una forma enteramente análoga. Hemos visto que el problema es bastante más complicado. No va a ser una forma tan enteramente análoga. Y vimos en la parte de síntesis que para obtener todos los casos posibles se requieren otros argumentos diferentes, bastante diferentes de los argumentos presentados para el teorema de representación conforme. Pero también vimos que gracias al teorema de representación conforme se puede llegar a una prueba de uniformización. Entonces, por un lado, es correcta su intuición general, que efectivamente el teorema de uniformización va a ser una extensión de este teorema de representación conforme de una forma análoga, diríamos. Tal vez no de una forma enteramente análoga, porque hay momentos importantes en los cuales hay que desviarse de la prueba original de Riemann, del intento de prueba original de Riemann, tanto en su riqueza como en sus fallas. Miremos eso explícitamente en la tesis. Al final de la tesis, entonces acá está el parágrafo 21 sobre la representación conforme, su enunciado, su construcción en 3 etapas. Y el parágrafo 22 termina la tesis. Observen el parágrafo 22, es bien interesante. La extensión completa de la investigación de la sección previa al caso general, donde un punto de la superficie corresponde a varios puntos de la otra, es decir, para superficies de Riemann ya generales, no para regiones del plano. Y donde no se asume ni siquiera la conexidad simple, para las superficies lo dejamos aquí de lado. Entonces, por un lado está diciendo Riemann, el teorema de representación conforme lo podemos extender no solo a regiones del plano, sino a superficies generales. Y lo podemos extender no solo a los simplemente conexos, sino a propiedades generales de las superficies. Entonces, el teorema de uniformización capta parte del teorema de uniformización tal como se ha descrito posteriormente a lo largo de la herencia riemanniana, capta parte de eso, capta el caso en el cual se extiende a superficies arbitrarias, pero que sí sigan siendo simplemente conexas. También se puede hacer un teorema de uniformización razonable, ¿sí? Similar, análogo, para las no simplemente conexas. Hablaremos de eso también al final del seminario. Entonces, pero Riemann lo ve como algo que se puede hacer, se deja de lado.
Sobre todo porque, desde un punto de vista geométrico, nuestro estudio entero tendría que ponerse en una forma más general. Esto de nuevo es muy riemanniano, esas formas generales. Gracias a una forma general de representación de integrales, obtiene ciertas especificidades para armónicas particulares. Y aquí dice Riemann, si quiero extender tanto mi teorema de representación conforme como un teorema de uniformización posterior, aquí observen la palabra uniformización, nunca aparece por ningún lado, necesitaremos formas más generales. Nuestra restricción a las superficies planas, suaves, excepto por puntos aislados, esos puntos aislados son los puntos de ramificación, no es esencial, dice Riemann. Más bien, el problema de enviar una superficie arbitraria en otra con similaridad en sus partes más pequeñas puede ser tratada de una manera enteramente análoga. Entonces acá está implícito el teorema de uniformización, lo que más adelante se llamará el teorema de uniformización y que ya no corresponderá a Riemann. Entonces aquí de entrada pueden ver que el final de la tesis de Riemann, el penúltimo parágrafo es una prueba profunda del teorema de representación conforme con ciertas fallas analíticas desde el punto de vista de los fundamentos, pero con ideas geométricas que se preservan y que serán fundamentales. Y por otro lado, en el último parágrafo 22 pequeñito, implícito, escondido, lo que hoy llamaríamos el teorema de uniformización, tanto para el simplemente conexas como para un teorema de uniformización aún más general para superficies de cualquier género. Esa es la situación. Eso ya es bonito al revisar siempre la historia, porque así como veíamos que en Galois nunca aparecen los grupos, y sus teoremas los teoremas generales de adjunción de la teoría de Galois claramente no están en Galois. Lo mismo pasa aquí con Riemann. En Riemann no están las superficies de Riemann tal como las conocemos hoy, con sus definiciones extremadamente sencillas, sino por unas descripciones de caminos muy distintas. Y está el teorema de representación conforme, ese sí explícito, completamente explícito, con sus grandes técnicas generales bien armadas, pero con algunos detalles analíticos que hay que refinar y que refinará la sucesión de Riemann. Y por otro lado está entonces completamente implícito en el parágrafo 22 lo que hoy llamamos el teorema de uniformización para las simplemente conexas, que es en lo que nos hemos concentrado, o ya en un amplio, aún en un término más general, para superficies que no sean de género cero. Todo eso está ahí en el parágrafo 22, en esas pocas líneas. Así es la historia de la matemática. Así tiende a ser en general la historia de la matemática y la historia del pensamiento. No es clara, limpia, bien ordenada, es más bien caótica a menudo, con un montón de huecos y de lazos no terminados que poco a poco van rellenando los sucesores de los grandes inventores. Pero los grandes inventores pueden perfectamente funcionar en el ámbito de las grandes ideas generales y sobre todo de los teoremas generales de representación. Los teoremas generales de representación de Galois y de Riemann son muy potentes y no han acabado de dar sus frutos. Es una manera muy especial de pensar el mundo matemático. Déjenme ir terminando la sesión de hoy con algunos complementos. Mencionábamos entonces las imágenes. Aquí tienen algunas de las imágenes de la época. La imagen de la izquierda es una serie de caminos alrededor de una superficie de Riemann. Lo podemos intuir perfectamente asociado al parágrafo 5 de la tesis doctoral. Esos caminos que están ahí dibujados son realmente los caminos que estaba describiendo Riemann con sus distintos términos a lo largo del parágrafo. Explícitamente.
En muchos casos me parece que hasta coinciden las mismas notaciones. Sin embargo, este es un manuscrito de sus clases de 1855. Entonces, una de las muchas preguntas abiertas, ¿esto ya estaba dibujado antes de 1855 o se dibujó después de la tesis doctoral? Riemann pudo imaginar sin necesidad de hacer dibujos, lo más probable, y solo los dibujos aparecieron después para cuestiones de exposición con sus alumnos, no se sabe. El de la derecha son los dibujos de la escuela de Klein. Son dibujos de teoremas de representación conforme entre distintas superficies de Riemann, en este caso, superficies de Riemann que tienen que ver con funciones elípticas. Este tipo de diagramas, de nuevo, entonces aparecen en la escuela de Klein y no explícitamente en Klein. Son dibujados por sus alumnos. El de la izquierda y de la derecha son dibujados por los alumnos. Entonces parece haber algo interesante ahí desde el punto de vista también de la filosofía de la matemática y de la pedagogía de la matemática, en la cual las imágenes empiezan a ser fundamentales para poderle expresar a los demás lo que está sucediendo. Pero en Riemann, en su cabeza misma, pues tal vez no necesitaba estas imágenes, o tal vez sí, no lo sé. Pues es una de las preguntas que dejo abiertas por ahí. Sobre esto se conoce muy poco. Dentro de lo poco que se conoce es un artículo de Jeremy Gray que les mandé ahí para la sesión de hoy, en la cual Gray hace un análisis de los cursos de Riemann sobre variable compleja de esos años, de 1855, 56, unos 4 años, entonces después de la tesis doctoral. Y aparecen ahí entonces algunos de esos dibujos, este que les acabo de mostrar, y otros dibujos similares de circuitos. Estos son puros típicos dibujos de hacer circuitos sobre la superficie, como hacemos, como vamos y venimos sobre la superficie. Y aún otros dibujos muy interesantes y muy bonitos como este, donde uno intuye que detrás del dibujo hay como líneas eléctricas de un potencial eléctrico que están haciendo una especie de representación de la superficie gracias a un polo en la mitad con una cierta carga que se va distribuyendo alrededor de la superficie. Veremos cómo Klein, más adelante, al tratar de entender las superficies de Riemann, va a decir que una de las maneras claves para entender las superficies de Riemann es a través de modelos físicos que tengan que ver entonces con circuitos eléctricos sobre las superficies. Y Klein mismo va a llegar a decir que en realidad Riemann pensaba de esa manera. No tengo enteramente claro, vamos a ver si eso se puede clarificar, si es realmente una interpretación de Klein o si realmente Klein supo de que Riemann estaba pensando de esa manera. Podría ser posible, pero bueno, lo verificaremos y trataremos de verificarlo y si no lo dejaremos abiertos como preguntas en la continuación del seminario en la parte de orótica. ¿Qué pasa con esa interpretación de Klein? Lo que sí se sabe es que Riemann estaba muy, muy interesado en física matemática. Y como les comenté en varios lugares, no solamente tiene artículos sobre física matemática, sino que él esperaba ser considerado en el futuro como un gran físico matemático y no como un matemático. Curiosa falta de calibración de los poderes de cada quien, ¿no? Uno de los más grandes geómetras, para mí el más grande geómetra de todos los tiempos, no calibraba suficientemente su increíble poder geométrico y sin embargo consideraba que su trabajo en física matemática debía perseverar y resistir a los siglos, cuando no fue así para nada. Su trabajo en física matemática es una cosa que rápidamente murió, mientras que los trabajos en matemática están aún enteramente vivos. Entonces, este tipo de dibujos surgen en la escuela, pero en el mismo Riemann, ni idea, no se sabe.
Ahora, para aliviarnos un poquito de toda la gran conceptualidad matemática, quiero presentarles algunos ires y venires. Primero que todo, los caminantes similares. Un primer caminante similar muy importante es Humboldt. Miremos fragmentos del Atlas Geográfico y Físico de las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente, el famoso atlas que construyó Humboldt después de sus caminatas por todas nuestras regiones tropicales, Venezuela, Orinoco, Colombia, el Magdalena, Quito, los volcanes, México, etcétera. Las grandes caminatas de Humboldt durante 5 años, entre 1801 y 1806, más o menos, por ahí. En esos años, a comienzos del siglo XIX, Humboldt recorre realmente a pie todo el continente. Miren aquí uno de los muy bonitos dibujos de Humboldt. Está el perfil del camino de Cartagena a Santa Fe de Bogotá. A la izquierda pues tienen entonces el río Grande de la Magdalena que va creciendo. Por ahí vemos aparecer a Cartagena, vamos a aparecer a Monpós, y va subiendo el camino, llegando poco a poco a la meseta de Santa Fe y luego los páramos que están detrás de nuestras montañas en Bogotá. Ahí está el perfil del caminante en esos años, el perfil de Humboldt caminando por nuestras regiones. A partir de este tipo de perfiles, que son perfiles entonces que uno puede ver ya como una altimetría que tiene que ver con distintos niveles, distintas alturas. Eso los dibujaba Humboldt siguiendo toda una tradición de una manera muy bella. Aquí tienen, por ejemplo, el mapa que hace Humboldt sobre el río Grande de la Magdalena, desde sus orígenes, por el lado de San Agustín, aquí en esta parte, desde sus orígenes hasta la desembocadura final del Magdalena, con todos los diversos pueblos. Si uno se mete con cuidado y va empezando a leer con cuidado, va a encontrar los nombres de los pueblos usuales, por supuesto, pero pueblos mucho más pequeñitos también. Los pueblos pequeñitos que están sobre el Magdalena ya aparecían en el mapa de Humboldt. Lo que es muy bonito aquí es ver sus altimetrías, cómo las altimetrías son reflejadas por este tipo de diagramas o dibujos. De hecho, este dibujo es un dibujo de Caldas, ahí lo ven, por Francisco José de Caldas, basado en las ideas de Humboldt. El de la izquierda es de Humboldt y el de la derecha, ese fragmento pequeñito del origen del Magdalena, es de Caldas. Pues aquí tienen como estas distintas alturas, esta labor del caminante. Esta labor del caminante es una labor muy romántica, siglo XIX, y esa labor del caminante yo la veo fuertemente en Riemann. Riemann es como una especie de gran altitud abstracta que lleva este tipo de prácticas, lo podemos llamar, es una práctica, la práctica de recorrer un entorno a la práctica de recorrer sus superficies de Riemann y las distintas altimetrías dentro de la superficie de Riemann. Acá tienen otro diagrama muy bonito de Humboldt sobre Honda. Los que queremos Honda, hemos ido muchas veces a Honda, ahí aparece Honda. Y los caminos entre Honda y Mariquita, ahí los ven, con las distintas montañitas que hay en la mitad, que son hermosísimas para los que conocen los caminos entre Honda y Mariquita. Todo aparece ya ahí espléndidamente dibujado con sus distintas alturas y sus distintos modos de acercarse a la superficie en Humboldt. Entonces Humboldt es como una especie de gran maestro del saber caminar dentro de la naturaleza y luego representar esos caminos a través de mapas y atlas espectaculares. En la mitad del siglo entonces aparece Riemann. Después de los dibujos de Humboldt sobre el Magdalena aparecería Riemann con sus dibujos intermedios, los dibujos de sus alumnos.
los dibujos de Klein, etc. Al final del siglo, me recordaba Arnold Ostra la vez pasada que otro ejemplo espectacular de caminante pues es Julio Verne. Y este ya es un caso aún más interesante porque pues en el caso de Julio Verne, no sé qué pasó, murió. Se me fue. En el caso de Julio Verne, son viajes realmente imaginarios. Probablemente nadie conoció mejor el planeta que Julio Verne, pero nunca salió de su pequeño pueblo de Nantes. Una cosa muy, a veces creo que pronto llegó a Inglaterra o algo así, pero realmente nunca conoció nada de lo que describió tan espectacularmente. Son sus famosos viajes extraordinarios que recorre el globo de muy distintas maneras a través de unos instrumentos espectaculares, ¿no? Una gran cantidad de objetos de todo tipo que recubren las distintas porciones del globo. Ejemplos de esos dibujos, lo que imaginaba Julio Verne aquí en el viaje al centro de la Tierra. Cosas maravillosas desde el punto de vista de la imaginación, meterse en el centro de la Tierra y mirar ríos de lava y luego navegar sobre los ríos de lava. Obviamente solo una imaginación logra eso, porque pones encima una balsa encima de un río de lava y a los 10 segundos ya desapareció. Pero la imaginación de Verne era sensacional. Y podía recorrer entonces el centro de la Tierra navegando sobre ríos de lava. Esta la hemos visto muchas veces aparecer a lo largo de nuestras sesiones, la importancia de la ballena, las 20.000 leguas bajo los mares, de lenguas submarinas de Julio Verne. Explosiones que tienen que ver un poco con esta increíble capacidad explosiva imaginativa de Riemann. Estas son las explosiones que viven en la isla misteriosa. Construcciones que parecerían ejemplos impactantes de lo que acabamos de hacer. Por ejemplo, hoy hicimos dibujitos que corresponden casi físicamente a este gran cañón que inventa Verne para tratar de hacer recorridos, viajes en el espacio a través de envíos de personas dentro de un cañón. Luego los primeros dirigibles imaginados, un dirigible que lleva un barco. Entonces esto es como una especie de barco que va andando sobre el universo de nuestra imaginación. Ahorita les conectaré esto con algo de las cosas que se han presentado en este seminario. Aparatos espectaculares para entender el más allá, aquello que nos escapa, el viaje alrededor de la luna. Esta no es de Verne, pero esta inspiró mucho a Verne. Si estamos en hoy, todos dirán, pero el coronavirus 100 años antes. No, no es el coronavirus, es un dibujo de la Tierra con sus volcanes. Y no es de Verne, sino de Kirchner, un barroco espectacular que tenía este tipo de imaginaciones también en su mente. Entonces hay viajeros muy especiales como Humboldt, Riemann o Verne que van viajando ya sea sobre la naturaleza misma tipo Humboldt, sobre la imaginación más extrema tipo Verne o la abstracción más alta tipo Riemann. Otro tipo de bonitas construcciones que están ligados a estos temas. Observen este bellísimo libro construido por Blake Rain, un almanaque del 2013 en el cual tiene las distintas letras del abecedario, pero están recortadas de tal manera que cuando se van pasando las letras van apareciendo unas superficies muy, muy cercanas a lo que llamaríamos hoy una superficie de Riemann. Miren, en la primera página, si empiezan a doblar la primera página, les queda esto, al correr la letra A.
Y si siguen corriendo las páginas, surgen como cosas como estas. Distintos colores para distintos ramos de la superficie que se van conectando entre sí y así sucesivamente de una manera increíblemente compleja hasta que todo el abecedario se ha recorrido. Si se recorre todo el abecedario quedan este tipo de construcciones increíbles, una belleza de obra artística que lanza de manera bastante espectacular conexiones con esta idea de caminar lo complejo, caminar el mundo complejo. Y déjenme terminar con otro par de ejemplos bonitos de las bitácoras que están presentando los estudiantes. Este es un ejemplo de Manuela Leal, en el cual ella hace como una especie de dibujo de lo que es el pensamiento matemático, es ese barco que anda en ese mar, un poco como Julio Verne, las ideas que gobiernan las acciones en la isla, de alguna manera está Riemann intentando caminar, y las conexiones entre la isla, el mar y el barco tienen que ver con el vaivén y el entendimiento de la matemática. Y lo conecta eso con un dibujito que dice ella hacía de pequeña cuando estaba en el colegio, algo de este estilo, en el cual tienen por un lado la nube y el sol, los claroscuros y las sombras que han sido fundamentales en ciertos momentos de mi exposición. Y esa nube es la imaginación, es el ámbito de lo imaginario, y es también el Imagine, la famosa canción de John Lennon. Entonces tienen aquí como conexiones bonitas que están haciendo algunos de los estudiantes entre estructura, dibujo, imaginación. Y otra muy interesante que me presentaron también, hay muchas cosas muy bellas, solo estoy presentando ahorita un par de las últimas dos, de la última bitácora, pero ha habido fantásticos diagramas. Al final trataré de integrar lo mejor de las bitácoras en una bitácora general de los estudiantes. Hay una idea bellísima aquí que presenta César Rojas, en la cual dice, pues lo que debemos hacer es entender la tesis de Riemann vía el teorema grande de Picard. Cojan la tesis de Riemann como esa singularidad esencial y esa singularidad esencial se va a irradiar sobre todo la historia posterior de las matemáticas. Va a tener una imagen gigante que se va a irradiar de manera realmente casi infinitaria en cada uno de los campos de la matemática. Entonces, esta es una preciosa lectura, nunca la había oído y me parece maravilloso utilizar entonces el teorema grande de Picard y aplicarle el teorema grande de Picard de manera metafórica a la tesis de Riemann. Eso explicaría por qué esa esencial singularidad de la tesis de Riemann tiene tantas consecuencias en el mundo matemático. Y es también un mundo de caminos, como ven en el diagrama de arriba, caminantes por todos lados y caminantes que de alguna manera están capturados a través de irradiaciones o a través de navegaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, detrás de esto hay, por un lado, yendo ya para terminar por hoy la intervención, abrir el espacio de preguntas y comentarios, tenemos por un lado una increíble riqueza matemática, una riqueza matemática realmente asombrosa con técnicas muy, muy fuertes que tendrán enormes consecuencias. Pero por otro lado tenemos alrededor de esa técnica matemática una conceptualidad fuerte, y esa conceptualidad fuerte está ligado a teoremas, más que teoremas, metateoremas, si queremos decirlo de alguna manera, metateoremas grandes de este estilo que gobernarán la matemática, y también extrapolaciones asombrosas como estas que mencionaba hoy, conexiones muy naturales con los otros grandes viajeros, ya sea viajeros de lo real como Humboldt o viajeros de lo imaginario como Verne, o los viajeros de los estudiantes que están proponiendo sus bitácoras. Entonces ahí hay una gran riqueza dentro de todo esto. Ok, bueno, termino por aquí. Si tienen entonces preguntas o comentarios, básicamente sobre la prueba de representación conforme.
You. Tenemos abiertos los micrófonos, a ver si. Entonces oigo si tienen preguntas o algún comentario en el chat o algo. Yo quisiera, profesor, de pronto hacer una pregunta. Sí, hola Francisco, ¿qué tal? Me ha llamado mucho la atención el énfasis que ha hecho en la cuestión de las imágenes que subyacen a la propuesta matemática de Riemann. De pronto que ampliaron un poco más la reflexión de por qué ese énfasis en toda la cuestión de la imagen en la obra de Riemann. Claro que la situación es más de una pregunta que de una afirmación, ¿no? La situación es que el entendimiento natural posterior de las superficies de Riemann es a través de imágenes, ya sea a través de las imágenes que hemos presentado en las sesiones anteriores, ya sea a través de los mismos artes manuales que hacíamos aquí en vivo, ya sea a través de estos dibujos de los alumnos, etcétera. Entonces, parece haber un entendimiento natural de la superficie de Riemann a través de la imagen, la potencia del eidolon. Sin embargo, pues en Riemann uno lo ve, está la potencia muy fuerte de las ideas, de los teoremas de representación, del EI2. Entonces, la lucha entre el eidolon, la imagen, y el EI2, la idea, es uno de los temas que veo como muy importantes para tratar de entender en Riemann. Es entonces una pregunta esencial. ¿Cómo podemos intentar volver a tratar de leer a Riemann? Solo se puede hacer yendo a los archivos, solo se puede hacer a través de una investigación extensa en una tesis doctoral o en un trabajo largo a través de un libro sobre la emergencia de las superficies de Riemann, ese tipo de cosas. Se plantea entonces como una pregunta. ¿Qué tanto la influencia del eidolon es fundamental para Riemann en su eidos, en su construcción de las ideas? Uno puede intuir, leyendo la tesis de Riemann solamente, que podría haber desarrollado su tesis a través de las técnicas matemáticas del momento y las expresiones del lenguaje matemático de su momento, sin hacer referencia a imágenes. Podría suceder eso. Sin embargo, es extraño. Si eso fuese así, sería muy interesante tratar de probarlo de alguna manera. Sin embargo, si eso fuese así, es interesante porque sería como una especie de inversión una vez más de lo que sucede con la herencia de sus ideas. La herencia de sus ideas tiende a ser extraordinariamente visual. Y sería curioso y extraño que él no hubiese tenido esa visualidad amplia en la emergencia de la tesis. Sabemos que ya en 1855 ahí están los dibujos, en 1855. Estaba en el 1851, estaba en 1848, ni idea. Entonces eso es más una pregunta acerca de la situación en Riemann. No sabemos si la imagen fue fundamental para él o si pudo desarrollar sus matemáticas sin imágenes. Eso sería extraño, pero podría haberlo hecho, como él era un abstracto increíble, un abstracto conceptual espectacular. Uno puede imaginar que hay un genio que escribe su tesis tal como está escrita, sin necesidad de haber pasado por esos apoyos que son las imágenes. Pero entonces, Francisco, es una pregunta, más que una afirmación mía de que en Riemann la imagen es importante, es una pregunta de si la imagen es importante o no en Riemann. Tengo sensaciones bastante mezcladas sobre eso, porque soy capaz de entender el Riemann enteramente abstracto, sin necesidad de recurrir a imágenes, aunque me parecería extraño que eso pudiese haber sucedido, pero puede haber sucedido. O sea, los genios piensan muy distinto de nosotros.
¿Alguna otra pregunta o comentario? Ahora bien, siguiendo un poquito dentro de la línea que abre Francisco, ya eso, ya independientemente de Riemann, o sea, aquí estamos haciendo el ejercicio de volver a Riemann en la parte analítica. Independientemente de Riemann, más allá en lo que podríamos llamar la orosis posterior, y particularmente la influencia de Riemann en el pensamiento matemático y en la filosofía matemática, aquí sí habría algo muy interesante que podría estar sucediendo, porque Riemann, por ejemplo, nunca jamás encontrarán una referencia a Riemann en la filosofía analítica de las matemáticas. Simplemente no existe. Es curioso, siendo un geómetra increíble, siendo uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, los filósofos analíticos de la matemática han hecho como si Riemann no existiese y han desarrollado una filosofía de las matemáticas completamente distinta a lo que es la matemática real de un Riemann o de un Galois o de un Poincaré o de aquellos que hacen matemáticas de verdad. Y se han centrado únicamente en la teoría de conjuntos y en una filosofía analítica de la teoría de conjuntos extraordinariamente interesante, pero muy, muy alejada de lo que es la matemática. La matemática es Galois, es Riemann, es Poincaré, y la teoría de conjuntos es un fragmento posterior para tratar de dar una fundamentación a eso, pero todos ellos funcionaron magníficamente sin conjuntos, sin fundamentos, por decirlo de una manera. Entonces, es el hecho de que Riemann nunca aparezca en una aproximación de filosofía analítica de las matemáticas es bastante diciente. Dice directamente pues que los analíticos están única y exclusivamente interesados en formas del lenguaje y en definiciones precisas. Pero Riemann es todo lo contrario de eso. Riemann es todo lo contrario de ser simplemente un lingüista o trabajar con formas del lenguaje y reducirse entonces a fundamentos y a buenas definiciones. Hemos visto que no es la época, ni es el talante de Riemann, ni es el talante de nadie en esa época dar una definición precisa, algo que vendrá bastante después, y sin embargo hacían matemáticas increíblemente profundas como las que estamos viendo, sin necesidad de esas acotaciones definitorias del lenguaje. Entonces, el hecho de que Riemann vaya a dar lugar a una enorme geometrización del pensamiento matemático, no vista por la filosofía analítica de las matemáticas, me parece que es un punto muy importante para el desarrollo de la filosofía. Si es como estamos en el seminario de filosofía matemática, eso es uno de los puntos importantes a desarrollar. Hay una línea natural de filosofía analítica de las matemáticas que se basa sobre los conocedores del lenguaje, un Frege, sobre los conocedores de la lógica, un Hilbert, sobre los conocedores de la teoría de conjuntos, un Cantor. Entonces la línea Frege, Cantor, Hilbert es capturada fantásticamente bien por la filosofía analítica y desarrollan el mundo de la filosofía de la matemática sobre esa línea. Ahora, el extremismo es tal que creen que eso es filosofía de la matemática. Por supuesto que no. Eso es un fragmento de filosofía de la matemática y está dejando de lado una cantidad enorme de trabajos importantísimos como por ejemplo Riemann, donde entonces ya no podríamos clasificar a Riemann dentro de esta filosofía de buenas definiciones lingüísticas asociadas a la teoría de conjuntos. No, Riemann, si me voy al otro extremo, sería una filosofía de malas definiciones geométricas basadas sobre un pensamiento intuitivo vago. Ese tipo de cosas horrorizarían a un analítico con toda la razón, que ellos están en otro mundo, pero sin embargo, al estar en ese otro mundo, están dejando de lado las matemáticas verdaderas, que son estas. Estas son las matemáticas verdaderas. No hacer teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos es un pequeño ejercicio dentro del mundo. Esto sí es mucho más serio geométricamente. Pues hay que recuperar eso, básicamente. Hay que recuperar eso, de ahí mi lucha durante muchos años con los analíticos, porque veía que estaban dejando de lado demasiadas cosas de lado y había que integrar esas cosas. Pues una de las integraciones es Riemann y dentro de esa línea pues se integra la imagen.
la imagen versus el lenguaje. La imagen de manera muy importante como constructor de matemáticas, como propulsor de matemáticas. Entonces, si Riemann mismo no lo sabemos, y lo planteo como una pregunta abierta, trabajaba al inicio de su tesis doctoral con imágenes o no, sí lo vemos muy pronto, en 1855, ahí sí ya trabajando con imágenes con sus alumnos. Entonces, en muy pocos años ya está trabajando con imágenes y a partir de ahí hay toda una tradición enorme dentro de la escuela alemana de hacer estos trabajos con imágenes y con modelos. Ya lo veremos más adelante. Yolima me ha hecho llegar una excelente tesis sobre los modelos matemáticos que presentaré más adelante en los inicios de la escuela holandesa y los trabajos de Klein. Y ahí se abre entonces esa dualidad, Francisco, entre lo que es la línea filosofía analítica, lenguaje, conjuntos, definiciones, y la línea que he llamado, por no tener otro nombre, filosofía sintética, en la cual trabajamos sobre imágenes, intuiciones, otro tipo de matemáticas que realmente me parece que son mucho más densas y profundas. Son las cuales aparecen un Galois, un Riemann, Poincaré de manera natural, mientras que en la línea analítica, si lo mencionan a Galois de vez en cuando, es un milagro. A Riemann nunca lo mencionan directamente. Y Poincaré de vez en cuando, un milagro también. Entonces hay una dualidad importante y esa dualidad está por desarrollarse. He intentado al menos ampliar el péndulo, que esté por un lado lo analítico, por otro lado lo sintético, y ya teniendo el péndulo, ser más abiertos e estudiar las conexiones entre los dos bordes del péndulo. Esa es la orosis, la lucha entre el análisis y la síntesis. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? Buenas tardes. Hola, Cristian. Profe, yo tenía como es una inquietud que me ha surgido de leer Cosechas y Siembras en la parte inicial, en el prólogo, que Grothendieck cuando hace, digamos, la introducción a la obra, y él dice que va a hacer una introducción de sus matemáticas, siempre me ha surgido la duda es de que él en algún momento le da una importancia muy grande a las ideas, o sea, como sí, a las ideas más que a digamos, a la reproducción técnica de esas ideas en todas esas matemáticas que él desarrolló durante muchísimo tiempo. Y él dice que si uno pone muchísima atención, digamos, en esas pequeñas páginas donde él introduce pues la noción de esquemas y de topos y va mostrando más o menos cómo desarrollar sus ideas, uno puede llegar a entender la obra de él, digamos, y dice en alguna parte que uno puede hasta llegarlo a entender mejor que sus sabios colegas. O sea, porque uno muchas veces en matemáticas está como muy empeñado en el lenguaje técnico, en las definiciones, en las demostraciones y siempre hemos tenido como esa formación. Y también hay como algo que está ahí que son los conceptos y las ideas y que es una cosa que es muy importante y a veces como que hemos dejado pues de lado por esa formación que hemos tenido. Sí, sin duda, coincido enteramente con su comentario, Cristian. Eso tiene que ver con este pequeño diagramita, el borde de este tablero. Y Grothendieck está ahí metido, efectivamente. Grothendieck está escondido detrás de este diagrama donde a la izquierda tenemos entonces esa integral. Esa integral es el concepto y la idea. Ahí está viviendo el concepto y la idea. Ahí está viviendo el arquetipo, si queremos decirlo de alguna manera. Aquello que cubre los distintos tipos. Mientras que a la derecha tenemos justamente las diferencias de los distintos tipos, las concreciones, los ejemplos. Entonces, a izquierda están las ideas y a la derecha están las regiones concretas de la matemática con sus ejemplos, sus teoremas, definiciones, etc. Los dos puntos, los dos aspectos son fundamentales.
Eso es muy, muy importante en matemáticas. Es tan importante la línea teoremática, definitoria de ejemplos, como la línea global de las ideas. Esa línea global de las ideas muy rara vez se expresa suficientemente en matemáticas. Por eso también pues, el sentido de este seminario a lo largo de tantos años. Entonces, para subrayar en general a través de distintas generaciones de estudiantes y a través de diálogos con mis colegas, la importancia de ese movimiento pendular entre las ideas que están entonces a la izquierda y los ejemplos y los teoremas. Entonces, las ideas se representan. Las ideas se representan a lo largo de distintas capas, a lo largo de una estratigrafía sofisticada. Esa estratigrafía sofisticada es, por ejemplo, la estratigrafía que está en los mapas de Humboldt, por ejemplo. Hay unas ideas generales que se proyectan sobre las distintas capas. Esas distintas capas son en las que usualmente estamos metidos. Vivimos usualmente en este mundo. Estamos metidos en el mundo de las diferencias. Y desafortunadamente, pues esa es la realidad matemática aún dentro de la carrera de matemáticas. En la carrera de matemáticas nos cuentan qué es un conjunto, nos cuentan qué es un grupo, nos cuentan el interés de un espacio topológico, nos cuentan algo de geometría diferencial, ecuaciones diferenciales, etcétera, por pedazos claramente separados. Los cursos de nuestra carrera están claramente separados en general. Hay pocas conexiones entre ellos. A veces surgen algunos cursos que puedan conectar los distintos ámbitos. Por ejemplo, esos cursos son un curso de teoría de modelos, donde cada una de estas regiones se conecta entre sí, un curso de teoría de categorías, donde estas distintas regiones se conectan entre sí, etc. Hay maneras de integrar el mundo dentro de la carrera, pero usualmente esta parte de la izquierda desaparece. La enorme mayoría de los estudiantes de la carrera de matemáticas viven en este mundo de la derecha sin jamás pasar al mundo de la izquierda. Primero que todo, se les dan definiciones y teoremas, nunca se dice para qué, cuál es la idea que está detrás. No, el mecanismo de relojería funciona y usted verá. Entienda el mecanismo de relojería. Ahora, ¿cómo se construyó y para qué se construyó el reloj? Ni idea, nunca le digan. Rara vez le dicen para qué sucede eso. Y peor aún, rara vez le dice que detrás de esa construcción hay ideas. Y las ideas son las que gobiernan los distintos cálculos. Entonces, efectivamente, eso es muy, muy importante. Y hay personajes importantes como Grothendieck que ayudan a entender ese mundo del ir y venir entre lo universal y lo concreto, universal a izquierda, concreto a derecha, entre lo arquetípico a izquierda y lo típico a derecha. Y luchar contra las diferencias es importantísimo, así como asimilarlas. Es muy importante conocer las diferencias. Si no hubiese diferencias, pues qué sentido habría en el conocimiento. Las diferencias son fundamentales, pero muy a menudo esas diferencias son solo aparentes. Y hay algo detrás que las explica, las distintas diferencias aparentes. Ese es el sentido de muchos de los cursos técnicos en modelos y categorías, por ejemplo. Y Grothendieck estaba muy, muy metido en esa línea. Entonces, efectivamente, hay un paso natural entre lo que es el pensamiento riemanniano y el pensamiento grothendiekiano. Alex Cruz también ha estado persiguiendo estas ideas, no por esta línea aquí de inversión cualitativa entre lo diferencial y lo integral, pero sí buscando por algunos textos desconocidos de Grothendieck sobre teoría de las formas en general, que vivirían acá, cómo esa teoría de las formas en general encarnan en distintas formas particulares a lo largo del desarrollo de la geometría. Entonces, ese tipo de situaciones están aún muy abiertas, muchas de ellas. Pero Grothendieck es un nombre importante, Cristian, gracias por mencionarlo aquí. Está implícito detrás de este tablero, o si utilizamos las metáforas adecuadamente, esta no es más que una pequeña hoja del pensamiento global riemanniano, y debajo de esta pequeña hoja hay subhojas subyacentes más profundas. Una de ellas es el pensamiento grothendiekiano, que ilumina de manera espectacular esta inversión.
Bien, ¿otros comentarios o preguntas? Esto que puse acá está ligado también con lo que acabo de señalar. El principio general riemanniano de cubrir continuamente una situación. Se recubren las diferencias. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Bueno, si no es más, entonces vamos a ir cerrando la situación de hoy. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, entonces hoy hicimos el ejercicio de intentar leer en detalle el parágrafo 21 del teorema de representación conforme de Riemann y hacer los dibujos básicos asociados. Les recomiendo que lean esos puntos. Y en general para los estudiantes todavía entonces siguen haciendo sus bitácoras. Las terminaremos relativamente pronto para que tengan más tiempo para su trabajo final, pero bueno, de eso hablaré en otra ocasión. Entonces, hasta pronto y cuídense.